¿No entró a segunda? No, pues. No vino ninguna de ojo. O sea, no te das todo ese sistema no sé. ¿Ah? Algunos sí que tenían colocado visión, pero yo le coloco ninguno. Sí, no. Todo ha sido nervioso. Sí. La división y esto de acá. La clase que sigue es hipófisis por cada millones. La que sigue es páncreas, la que sigue es familiares y examen. Yo la visión, igual que la visión depende básicamente de depende básicamente de dos etapas, también como comentamos, depende de una etapa física y una etapa sensorial. Mientras llega la onda sonora del pabellón auricular externo, se condensa en el conducto auditivo externo, llega al tímpano y pasa a unir el tímpano a la rampa vestibular, todo es mecánico. Cuando llega la membrana de Reissner, que es la que agita la endolinfa y permite que el órgano de Corti surja el movimiento entre ambas membranas, recién ahí este órgano de la sonotransducción, lo que da un poco la transducción, básicamente mecánica. Captación de señales, conversión de señales en impulsos nerviosos, y luego estos impulsos son transformados en una información auditiva en las cortezas, ¿recuerdan? La auditiva cuál es? 21-22, la secundaria 21-22, parte de esto sale de guardia. Eso lo conversamos hasta la unidad pasada. ¿Cuál es la función del conducto auditivo externo? Básicamente, buscar las señales por esa forma que tiene una forma parecida a la de las ondas que tiene el sonido, y las coloca, estas que son casi esféricas, de manera plana y las condensa o amplifica en el conducto auditivo externo, ¿de acuerdo? Sobre todo es frecuente que se refuerce la resonancia de frecuencias entre 2000 y 4000 Hz, que no es más o menos, que no es más que 2000 a 4000 ciclos por segundo, que son resonancias que están mucho más frecuentes. Es una caja de resonancia, se debe también conseguir de que, aunque quede un pedazo chiquitito nada más de conducto auditivo, uno escucha. Cuando se tapa todo con cerumen o otra sustancia, generalmente ya no puede escuchar, y se llama hipoacusia de conducción. Conducción es cuando el impulso sonoro no llega hasta el oído interno. Y neurosensorial cuando es el oído interno el que no puede recibir el sonido. El sonido tiene tres cualidades. La que medimos más es la intensidad con los decibeles. El cuidado de las ondas sonoras particularmente en el aparato auditivo. Por la trata de la longitud de onda, dependiendo de la amplitud de cada onda. A mayor amplitud el sonido es más grave, a menor amplitud y más frecuencia el sonido es más agudo, más intenso. De manera que si hubieran más ondas por segundo y más pequeñas, el sonido va a ser más agudo. Si están más separadas y son un poco más grandes, generalmente el sonido es más grave. ¿De acuerdo? Entonces, el timbre también es algo característico de cada una de las etapas de la definición. Una vez que llega la energía mecánica que transmite la onda sonora, ¿de acuerdo? A los oídos internos lo hace a través de la manera del tímpano. El tímpano está bien. Llega ahí la onda sonora, el tímpano vibra, y a la hora que vibra, interactúa con la cadena de huesecillos, que esto también vibra, y hace movimiento hacia adelante y atrás del testigo para que envíe esa vibración mecánica a la rampa o escala vestibular. Hasta ahí llegamos, ya lo vamos a explicar. Entonces, el tímpano no solo vibra, sino que también es un sistema que se regula frecuencias. Todo el tímpano no es igual, hay zonas que tienen una frecuencia ideal, otras que tienen una frecuencia diferente. Esas moléculas de aire básicamente se transmiten al oído interno y miren que inclusive, a ver, zonas del tímpano, ya que se anatomía, ¿no? Está bien. El mango del martillo, el humo, en el centro el polo de luz, la apófisis corta del martillo, la paz flácida, la paz tensa, el anillo fibroso que se inserta en el hueso temporal,
Y se darán cuenta que las zonas distales tienen una amplitud diferente que las zonas proximales en lo que es captación de las frecuencias de acuerdo hasta lo que no conocemos es más o menos una y que frecuencia más alta brinda cada vez menos la porción de membrana y la oscilación se va disminuyendo conforme llegamos a la zona más antigua, ¿de acuerdo? Eso tendría que ver también en la práctica, hacer endoscopía y ver cómo se hizo y sobre todo ver cómo se mueve. Cuando hagan endoscopía, pídanle a la persona que tome un trago de agua cuando la está tapada y verán cómo la membrana del tímpano tiene un movimiento bastante característico. Entonces, en el oído medio tenemos huesecillos acá. Esos huesecillos no son meramente huesos que están ahí, sino que tienen un complejo sistema de articulación. Primero el mango del martillo, que es lo que están viendo ustedes ahora, se encuentra unido a la membrana timpánica a nivel de uno de sus ejes radiales. En el punto central se llama humo, sin H. El martillo igualmente se enlaza sólidamente al yunque con una articulación llamada ínculo malleolar. Vamos a verlo ahora. Y el yunque se enlaza con otra articulación a la cabeza del estribo con la articulación ínculo estabiliar. O sea, encima de acá otra articulación, ¿de acuerdo? El estribo tiene como una patita, como una forma de placa en su parte terminal que tapa la ventana oval. Pero no la tapa del todo, de manera que para ayudar con ese hermetismo se rodea de una membrana elástica llamada ligamento lineal de Rudin. Tenemos una articulación aquí, otra articulación aquí, ¿de acuerdo? La articulación ínculo malleolar y ínculo estabiliar. Están acá las dos, se mueve, es una articulación que tiene movilidad y hay ligamentos que se van a fijar sobre todo a nivel del martillo y a nivel del estribo que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando la onda llega? La onda llega y impulsa la membrana timpánica hacia adentro, esta onda va a la rampa vestibular, pero luego va a estimular la rampa coclear. Aquí está el órgano de Koch, que es un órgano que detecta la sensibilidad auditiva. Y el movimiento saliente de la membrana, cuando ya el aire se está emitiendo hacia afuera, generalmente esta tiene una membrana para allá. Cuando ustedes toman aire y tratan de respirar, lo que van a hacer en el laboratorio, soplar fuerte con la nariz tapada, el aire va a venir por acá, se mete por la ventana timpánica, sale por la redonda y sigue como un tifo. Es lo que sucede cuando damos el pasaje del aire en el modo inverso. Eso prueba básicamente el movimiento de la membrana que debería ser medido como una timpanometría, que es una prueba especial para entonces, el martillo tiene 3 ligamentos, su mango está transversado hacia adentro por el músculo tensor, este músculo tensor del tímpano, ¿de acuerdo? Acá falta el ligamento, acá tenemos el superior y el externo. El músculo del estribo tracciona este hueso hacia afuera de manera constante. Ahí está el músculo del estribo, ¿no? El músculo del estapedio, acá. Lo tracciona hacia afuera generalmente para que haga este movimiento de enviar la energía mecánica hacia la ventana oval y luego a la rampa vestibular. Este de acá es el anillo de Rüdiger, o el ligamento de Rüdiger, que finalmente da el metismo a la cámara de la ventana oval. La acción de los músculos que tenemos ahí, por ejemplo, es un mecanismo de selección de frecuencias y defensa del oído interno. Si ustedes se acercan a una columna de sonido muy fuerte, tienen un dolor intenso y casi no coercible, ¿cierto? Como que tienen que alejarse de ahí. ¿Quién origina ese dolor? Estos músculos de acá. Los músculos tratan de contraerse para evitar que la membrana vibre y que ese sonido pase a la cadena de huesos y el sonido. En otras palabras, estos músculos hacen una función más o menos como el iris que se contraía con la luz. Si hay un sonido demasiado intenso, se va a contraer para evitar que este dañe las estructuras del oído. Entonces también tenemos el oído externo, el oído medio. Es una caja muy interesante en cuanto a su movimiento mecánico, es bastante compleja, tiene 2 articulaciones, 3 ligamentos, 2 músculos y está lleno de aire básicamente. ¿Con quién conectas por acá? ¿Con la faringe? La trompa de Eustaquio. ¿Con la faringe? ¿Una parte de la faringe? Con la rinofaringe. Y la ventana redonda básicamente es por donde el aire se ve cuando acaba la lesión. Esos músculos se contraen, fijan el sistema de transmisión, como estamos comentando, aumentan la dificultad para transmitir sonidos por ver muy intenso. El sonido intenso se contrae estos músculos de manera rápida, entre 10 y 650 milisegundos,
esa contracción puede que dure hasta 7 a 8 minutos. Es menos sordo a todo esto. Es un sistema de acomodación considerando que hay una mayor tensión en el modo timpánico y básicamente evita que haya daño del oído interno. En el oído interno, bueno, ahí tienen ustedes el esquema: oído externo, aquí, oído medio, esto que está rojo, y oído interno, que está morado. Miren que las frecuencias aquí son más grandes que en la parte más superior. Vamos a ver la rampa vestibular, cómo se distribuye. Pero básicamente lleva la onda mecánica de esta zona, pasa por la ventana oval. Ya aquí en estas rampas la dinámica es diferente. Esta microdinámica coclear, lo vamos a ver ahora. Se debe básicamente a que el oído detecta más o menos frecuencias de 20 a 20.000 Hz o 20.000 ciclos por segundo, es lo mismo. Pero es muy difícil ver esto de acá, sobre todo en uno puede ver esto, un perro tiene una visión muy difícil. En cambio, los seres humanos, así como en el espectro visual, tenemos que este nuestro espectro de visión mucho más capacitado para ser captado, ¿de acuerdo? 128 a 8.000 Hz o ciclos por segundo. Esto sucede cuando la onda de sonido llega al oído interno, viaja al laberinto membranoso, por acá por la ventana oval, ¿de acuerdo? Y llega al caracol donde tenemos 3 conductos. Entonces, en la siguiente imagen van a ver un conducto de estos de acá cortado de coloquial longitudinal para ver qué tienen en esos conductos. Y lo que tienen son 3 conductos pequeñitos. En el corte se ve la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. Aquí en la coclear tenemos el órgano de corte. Este órgano de corte tiene básicamente 4 partes, ¿de acuerdo? Tiene la membrana tectorial, la membrana basilar, las células ciliadas externas, células ciliadas internas, que se ven por acá, ciliadas internas, ciliadas externas, y la membrana tectorial, la membrana basilar. Entonces, todo el complejo que tiene ahí, cuando se mueve, cuando llega aquí la onda sonora y mueve este líquido llamado perilinfa a través de esta membrana de Reisner, mueve también lo que está acá, que se llama endolinfa. Y ese endolinfa interactúa con la zona de órgano de corte para que haga este movimiento. Ese movimiento y un movimiento de salir por arriba hacia abajo va a permitir que la onda origine que se doblen estos cilios. Cuando se doblen se va a transmitir la señal a la zona. Volvemos aquí a la ventana oval. Miren, la escala vestibular permite la llegada del sonido a través de todo el caracol. Y encima da la vuelta y se ve y mira por acá. En todo el trayecto hay una membrana basilar muy gruesa acá y muy finita por acá, casi imperceptible. Eso hace de que aquí se capten las frecuencias más altas, aquí las frecuencias medias y aquí las frecuencias más bajas. ¿Cómo se llama la parte superior del caracol? Se llama esta helicotrema. Dijimos que la membrana basilar, la membrana inferior, va variando en su rigidez, en su espesor, hacia el suelo del helicotrema. Y esa variación permite pues, que haya una diferente captación de señales en cuanto a la educación, altas, medianas o bajas en el caracol. Ahí está la membrana de Reisner, la membrana vestibular, llega acá a la endolinfa, se vibra, se mueve, esto finalmente mueve la endolinfa coclear y permite que las células ciliadas hagan esto. Vamos a ver un video. Una vez que estas células ciliadas vibran en esa dirección, como ustedes pueden ver, estimulan los estereocilios y al estimularlo generan una onda eléctrica que se llama sonotransducción y va al nervio coclear. Cuando la vibración provoca, llega esto a la membrana tectónica, hace que los estereocilios se doblen, como ven acá, y eso igualmente emite las señales neuronales. Ahí tienen un órgano de corte mucho más detallado. Miren que el nervio auditivo tiene una parte coclear y una parte vestibular, que lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Hay un baño coclear que está cerca del órgano de corte. Y cómo es que se distribuyen las células pilares, las células ciliares externas, las células ciliares internas, la escala timpánica, y cómo este movimiento puede generar que esa membrana interactúe. A ver,
el movimiento despolariza las células ciliadas, se genera liberación de neurotransmisores y finalmente podemos ver la estimulación del nervio. Pero cuando hay una hiperpolarización, finalmente no hay más liberación de neurotransmisores. A ver, los sonidos que debemos considerar peligrosos para nosotros son los siguientes. En el futuro, si seguimos usando así el celular, tenemos una generación de discapacitados visuales. Porque no hay mucho. Entonces, eso ya es y hay gente que se sacó los lentes allí en práctica y no veían en la pared. Eso de todo. Pero sus lentes, la cartilla no la veía y ahora se estaba por acá. Se tocaba un ojo, veíamos por una cara que se. Si ustedes van con los audífonos, también van a acabar con una discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué sonido para mí es peligroso? A ver, el sonido de la respiración, a la hora que duerme, cuando bien no pasa nada. El sonido cuando alguien camina, alguien que sale o entra, tranquilo. Cuando sacan la copia del examen, el susurro, no pasa nada. El frigidez cuando viene un sonido de su termostato, tampoco. Sí, pero sí tiene. Una conversación normal, cuando tienen ustedes hablando de manera civilizada, con un poco de ese espacio, este es 60 decibeles. Por ejemplo, mira, eso son 70 decibeles. Porque yo estoy hablando y ustedes no me escuchan. ¿Por qué? Porque su cuidado lo da. Si hay una conversación a una distancia promedio adecuada, y si yo hablo desde acá me escuchas, pero sientes esos sonidos no vas a porque ya tiene unos decibeles mayores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene después es daño auditivo, puro y puro, así que lo que pase por acá es daño auditivo desde el 70 hasta la parte final. Inclusive hay sonidos tan intensos que pueden originar daño auditivo por ruptura del tímpano y ya de una secuela bastante grande. A ver, ustedes usan audífonos. ¿Por qué se han creado los audífonos con supresión de ruido externo? ¿Para qué se han creado? Justamente para que escuches en más bajo volumen. O sea, el sonido, tú quieres escuchar nada más tu música, tus tonos decadentes que hay ahora para ponerle ese contexto. Puedes escucharlos a un nivel de 2 o 3 y el ruido fuera no te molesta. Estás protegiendo el ruido. ¿De acuerdo? Pero si tú escuchas a más, por ejemplo, esta que venía acá con auriculares, yo estoy peleado, no me escucha, ese sonido ya es del exterior. Si alguien tiene auriculares colocados y uno le habla y escucha lo que está que le dice, no pasa nada. Eso de no oír con audífonos es imposible. No un celular, nadie va a hacer caso. No usen audífonos, nadie va a hacer caso. Entonces, cuando usen audífonos, que sean esos audífonos grandes, no los pequeños, que los grandes difuminan mejor la onda sonora y la hacen un poco más, inclusive escuchas por el hueso. En cambio, cuando te metes esos auriculares pequeñitos, esos hasta adentro, estás bloqueando la zona ósea de manera que todo el ruido se concentra en esos auriculares. Entonces, si ustedes escuchan sonidos en esa forma, la idea sería de que cuiden los oídos, porque igual que la vista no se regenera. El gusto se regenera y los ojos se regeneran. Muy bien, entonces luego, ¿qué pasa con el sonido? Llega, aquí está el órgano de corte, llega a la zona de los núcleos coclear dorsal y coclear ventral que están en el bulbo raquídeo, ¿ok? Luego van a formar parte del menisco lateral, aquí se forma, y luego sube ¿a qué colículo? Al colículo inferior del mesencéfalo, ¿se acuerdan? El superior veía la visión, el inferior veía la audición, sí, ¿cierto? Sí. Y luego iba al cuerpo geniculado. ¿Y a dónde va la visión? Al lóbulo. ¿A qué cuerpo geniculado? Lateral, muy bien. La visión. A las áreas correspondientes, la corteza auditiva primaria y la secundaria. Eso tienen que hacerlo, tuvieron que haberlo hecho en la práctica. En 2 minutos vamos a resumir lo que hemos dicho en la clase. La adolescencia es una etapa compleja pero vital del desarrollo humano que abarca desde
escuchen este audio y luego pasamos a la parte de equilibrio que es... Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. Ustedes inclusive durmiendo pueden oír el sonido. O sea, el cerebro realmente no descansa. Si ustedes quieren descansar en un lugar adecuado, por eso es que tanta gente les tiene sus casas fuera de las ciudades actualmente. Dentro de la ciudad no pueden oír. El sonido aún dormido entra, está todo el día abierto en el sistema. Y en las ciudades más grandes, la gente que vive al lado de una carretera, de ciudades, etc., tiene bulla toda la noche, todo el día, se mueve más rápido que el resto de gente que vive en el campo. ¿Por qué? Ese sonido constante produce en el cerebro unos prooxidantes que te dañan todo el sistema nervioso y sobre todo la vascularidad. Está demostrado. Por eso las cosas más caras están fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién escucha música para estudiar? Levante la mano, por favor. Una costumbre que he visto, no era de educación, pero en esta la veo mucho, es que hay gente que usa música para estudiar, ¿cierto? ¿En qué lóbulo del cerebro captamos la música? ¿En el dominante o en el no dominante? ¿En dónde? La música, el ejercicio, ¿está en el dominante o en el no dominante? ¿Tú cuando estudias quieres estimular el dominante o el no dominante? El no dominante. ¿Qué lóbulo del dominante? Frontal. El frontal y el otro, ¿dónde está la memoria? Temporal. El temporal, de cada dominante. Pero si tú escuchas música, si te das cuenta, si tú la música la tienes de manera consciente, estás tarareando la música como estudiar, no estás estudiando. Sí. Tus circuitos en el lóbulo frontal y el temporal no se van a formar. El lóbulo que está siendo estimulado va a interrumpir de manera que si tú estás estudiando y te das cuenta de la música, no estás estudiando realmente. Te baja más o menos un 30-40% de lo que puedes captar. ¿Cómo debe estudiar? En silencio. Y debe estudiar en independencia, tratando de centrar el método de estudio con otra persona. ¿Por qué? ¿Quién está en el área temporal aparte de la memoria? ¿Qué sistema está ahí que ayuda con la memoria? Memoria cerebral. ¿Qué sistema? Límbico. El sistema límbico. De manera que si yo me quedo con mi amiga,
si nos podemos estudiar un capítulo, no sé, de Redención del Gato, lo leemos los dos, intercambiamos ideas, inclusive hasta nos bromeamos, hacemos dibujitos, ella va a estar por el sistema límbico captando más que silencio. Pero si oye música ya todo está perdido. Y se pone a responder todo atrás de su WhatsApp. Entonces, me parece que el problema con ustedes, es una percepción personal, es que no han hecho una situación de método de estudio, sobre todo si lo saben. Si ustedes van a su casa y en silencio estudian, porque ustedes se ponen a estudiar y se centran en lo que están haciendo, y dicen, esto no, porque tanta gente aprobó el curso y ustedes están ahorita con problemas. No es que sea imposible, lo ha hecho. Lo que ha pasado a dos en los que están en farmacología, no conozco a uno que sea un supergenio. Son gente que se dedicó a estudiar en una calle, vaya, se metió en la biblioteca, o se iban a casas de por acá cerca, solo estudiando. Eso sí. Seguimos con equilibrio. ¿Qué pasa con el equilibrio? Está ahí, que acá está la cóclea, que ya vimos, y acá está el equilibrio. Se llama el aparato vestibular. Vamos a ver con qué tiene relación esta parte. Tiene conductos semicirculares y tiene órganos otolíticos llamados utrículo, sáculo y sáculo. Donde llega cada conducto semicircular se llama mácula. Y tiene células diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, esto me ayuda básicamente, sobre todo, con la dirección de la cabeza hacia dónde va, si es lineal o es transversal. Eso es testículo y sáculo, la aceleración interna de la cabeza. Y cuando yo cambio mi cabeza de dirección, ¿a quién estimulo? A los conductos semicirculares. De manera que complementan la sensibilidad del equilibrio a ambos aparatos. Utrículo me da sensibilidad de la aceleración horizontal, el sáculo vertical. Si se dan cuenta, cuando van al carrusel, qué sé yo, ustedes pueden acelerar de arriba y acá normal, ¿sí? Ya, pero vayan hacia arriba, ya se pierde, ¿no? Un momento después ya están muy distraídos, porque el sáculo es menos acelerador que el otro. Entonces, ahí tenemos los conductos, tenemos los órganos otolíticos, tenemos las células, acá está la mácula, que es el sitio de llegada de los conductos semicirculares. Tienen también células ciliadas y tienen una membrana gelatinosa que los mantiene estables. Cuando uno gira la cabeza, esto finalmente también gira hacia un lado. En el oído de cilios, las células ciliadas que también tenemos igual que en el oído, y los soportes con las células nerviosas que llevan y forman el medio vestibular. Ahora tenemos la cresta, la parte más cercana a los órganos otolíticos, tiene otra distribución de lo que son las células ciliadas, pero igualmente son estas inmersas en una sustancia gelatinosa que conforme uno mueva la cabeza, esto puede moverse para acá, conforme moverse para acá. Y acá tenemos cómo se excitan las células del equilibrio, ¿no? Igual que las células auditivas, cuando hay movimientos de la endolinfa hacia un lado, se estimulan y hay una liberación de neurotransmisores. Cuando van para el lado inverso, para el lado izquierdo, generalmente estos siempre polarizan. Estos se llaman no estereocilios, como en el octavo paso, se llaman cimetocilios. Tienen una cutícula y tienen un nervio que los rodea que permite que la electricidad sea pasada a lo que es la parte interna. A ver, entonces repetimos, los semicirculares tienen la cambio de posición en el sentido angular, cuando la cabeza cambia de posición. El utrículo tiene sus células neuroepiteliales en el piso, o sea, en la parte más baja, de manera que mide la aceleración lineal horizontal, y el sáculo la tiene en la parte vertical, decimos que era más incipiente, y mide la aceleración vertical, ¿de acuerdo? Este nervio que tenemos en estas zonas engancha como la segunda neurona vestibular, que tiene sinapsis importantes con una segunda neurona, igual que el oído, a nivel vulvar, ¿de acuerdo? Entonces, núcleos cocleares están en el bulbo, núcleos vesticulares también están en el bulbo, pero ahí ¿con qué se relacionan? Con tres vías importantes. ¿Qué pares craneales? 3, 4 y 6, la vía vestíbulo-óculo-motor. Es responsable del nistagmus, ¿de acuerdo? Incluye básicamente en lo que son los sistemas vestibulares y óculo-motor. Conecta el vestíbulo con los pares, sobre todo 6, 3 y también con el 4. Esta la conocen, la vía vestíbulo cerebelosa. ¿A dónde llega? Al vestíbulo cerebelo, ¿cierto? Es responsable de informar al cerebelo cómo está el aparato vestibular y la respuesta que se da respecto al cambio de posición o de movimiento. Y la vía vestíbulo espinal que tenía, ¿se acuerdan? 2 fascículos, baja y es parte de la vía extrapiramidal, ¿de acuerdo?
que sirve para mantener el equilibrio. ¿Qué más tenemos aquí? Esto. Los tractos vestíbulo-espinales, como se dan cuenta, entran por aquí, por el ganglio vestibular, y llegan a dónde? Al puente. Hay un núcleo del puente llamado núcleo vestibular. El núcleo vestibular se disparan varios axones a varios lugares. Uno al cerebelo, al espino cerebelo, otro a la médula espinal, ¿recuerdan? Para mantener el tono de los músculos, a la vena del cerebelo, a la formación reticular, a los músculos del ojo, por los cuales que hemos comentado, y a través del tálamo una conexión muy pequeña a la corteza cerebral. Esta información sensorial es consciente o inconsciente. Inconsciente. 90% inconsciente, el 10% quizás sea consciente. Esta ramita que va a la cabeza, a la corteza, sirve básicamente para informar la posición que tenemos en el espacio. Muy bien, chicos, esa es la primera clase. Recuerden, nos faltan 3 clases para el examen. Por favor, atentos. Vamos a llevar a cabo un examen, así que